Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Parte 1. De la infancia a la jubilación. Capítulo 1. Muchos estudiantes de un curso de milagros están familiarizados con la declaración citada a menudo. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas, riéndonos de ellas, y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Si alguna vez hubo alguien que aprendió a bromear sobre lo absurdo de la condición humana, ese fue Bill Thetford. Dotado de un magnífico sentido del humor, se deleitaba en payasadas grandes y pequeñas, tanto de sí mismo como de sus semejantes. Una oración en la liturgia de la Iglesia Episcopal comienza: Dios Todopoderoso, a quien todos los corazones están abiertos, todos los deseos conocidos y de los cuales nos ocultan secretos. Bill era una versión mortal de esa omnisciencia. Para él, su prójimo era muy transparente, un libro abierto y a menudo un cómic. Su toque alegre fue su sello distintivo cuando vio la comedia en las posturas serias del ego. Sin embargo, no se reía de la gente, sino de nuestras apreciadas nociones, creencias y autoengaños. Tenía sus propios problemas, por supuesto, en momentos que parecían deprimentes o llenos de dificultad, pero tarde o temprano su equilibrio emocional se restauraba, el brillo regresaba a sus ojos mientras contaba sus hilarantes historias. Cuando podemos reírnos de los dramas, las circunstancias antes infelices en nuestras vidas, sabemos que están curadas. Con un enfoque rígido y sin humor a cualquier aspecto de nuestras vidas, todavía tenemos trabajo que hacer. El estupendo sentido del humor de Bill impregnó su vida y es la única característica que creo que más le gustaría que fuera recordada. Mientras terminaba las entrevistas para este libro, Hugh Prater, el autor de Superventas y uno de los confidentes de Bill, y yo recordábamos por teléfono el don que nos ofrecía, sobre todo lo ingenioso y gracioso que podía ser. Una de las primeras historias favoritas de Bill, contadas riendo, era sobre un caballero que descubrió su dirección en Manhattan y vino a llamar a su puerta. Cuando Bill contestó, el hombre anunció seriamente que era un nuevo estudiante de un curso de milagros y que el Espíritu Santo le dijo que buscara a Bill y le pidiera 10,000 pesos. Sin perder un segundo, Bill respondió que el Espíritu Santo ya le había alertado sobre esta petición e indicó que no debía dársela. Todavía puedo ver la sonrisa encantada de Bill mientras relataba cuentos tan entretenidos sobre la humanidad en general y sobre el drama relacionado con el curso en particular. A menudo decía que pensaba que debía escribir un libro titulado Locuras sobre un curso de milagros, acerca de la locura que ocurrió al traer este material al mundo, así como algunas de las ideas extrañas y las percepciones erróneas que se han perpetuado en su nombre. Para su crédito, él encontraba estos acontecimientos divertidos en lugar de alarmantes, y todos nos beneficiaríamos de emular su enfoque alegre. ¿Por qué escribir un libro sobre Bill ahora, años después de la publicación del curso en 1975 y su muerte en 1988? A Helen se le hizo una pregunta similar. ¿Por qué había escuchado su voz
a partir de 1965 y no en otro momento. Su respuesta se aplica tanto a un curso de milagros como ahora a la biografía de Bill. Se me dio una especie de explicación mental, en forma de una serie de pensamientos relacionados que cruzaron mi mente en rápida sucesión y que formaban un conjunto razonablemente coherente. Según esta información, la situación mundial empeoraba a un ritmo alarmante. Las personas de todo el mundo estaban siendo invitadas a ayudar y estaban haciendo sus contribuciones individuales como parte de un plan general preestablecido. Aparentemente había accedido a tomar un curso de milagros tal como se me diera. La voz cumpliría su parte en el acuerdo, tal como yo cumpliría la mía. Yo estaría utilizando las habilidades que había desarrollado hace mucho tiempo y que no estaba realmente lista para usar de nuevo. Sin embargo, debido a la emergencia aguda, el habitual proceso lento y evolutivo del desarrollo espiritual, estaba siendo evitado en lo que podría describirse como una aceleración celestial. Podía sentir la urgencia que estaba detrás de esta explicación. No importa lo que pensara sobre su contenido, me fue transmitido el sentimiento de que el tiempo se estaba acabando. Recuerdo esta frase, aceleración celestial, de mis primeras conversaciones con Bill. Parecía extraño pero preciso. Ahora, 30 años más tarde, es aún más. Nuestro mundo parece ser cada vez menos estable, más complejo. Los años se mueven a un ritmo acelerado. Guillermo Whitson, presentado más adelante en esta cronología, escribe: inconscientemente Bill y Helen habían prevenido y preparado a América para la que Helen creyó era la crisis social y metafísica que viene. Ahora que la crisis parece estar sobre nosotros, un curso de milagros nos recuerda que estamos completamente confundidos acerca de lo que es valioso y lo que no lo es. Nuestros valores invertidos retroceden y ponemos una atención preciosa y poderosa en lo que no importa, ignorando constantemente lo que sí. Creemos que nuestras acciones y su influencia son de gran importancia, pero los pensamientos son nuestro propio negocio privado y siendo invisibles y silenciosos no cuentan mucho. Por lo tanto, dedicamos gran atención a lo externo de nuestras vidas, a nuestras carreras, a las posesiones materiales, a la cara que presentamos al mundo, sin estar al tanto de nuestros procesos internos. Con esto en mente, comenzamos la historia de Bill con lo más destacado de su vida externa, la historia temprana, los trabajos que él sostuvo, sus intereses dominantes, esas áreas que eran fascinantes y fascinantes para él. Estos servirán de marco para familiarizarse mejor con su vida interior, sus elecciones, sus luchas, sus dones y sobre todo su presencia amorosa. Observaremos el proceso a medida que Bill avanza constantemente hacia la liberación de su ego, el bloqueo de la conciencia, la presencia del amor, como debemos hacer si queremos estar gozosos, libres, seguros y amorosamente cuidados. Para que no se piense que la vida de Bill era más fácil o más encantadora que otras, y que vivir el curso era inherentemente menos retador para él, sus primeros años cobraron vida a través de extractos de un ensayo titulado I Live Again, que escribió como una asignación de inglés cuando él tenía 15 años, de sus padres John Randolph y Edna Mae Thetford. Escribió: entonces comenzó una vida matrimonial temprana de trabajo duro y sacrificio y de la crianza de 3 niños. John Jr., el primer niño, murió en la infancia después de 7 días de lucha por la vida. Una niña de pelo rizado y hermosa, Patricia Ann, entró después
en nuestra tareada casa 3 años más tarde. En una sombría mañana de abril en Chicago, en 1923, el autor de esta crónica vio por primera vez la luz del día. Cuando miro atrás, veo la zorrita testaruda que yo era, siempre llena de pequeñas heridas. Me doy cuenta de cuántos problemas mi comportamiento le causó a mi madre. Patricia fue la gran fuerza dominante del comienzo de mi vida, aparte de mi madre. Mi vida giraba alrededor de Patsy Ann. Yo era su constante sombra y continuo adorador. El poco masculino interés por las muñecas y las fiestas de té y otras cosas afeminadas fue el resultado de mi estrecha relación con Patsy y sus amigas. De hecho, mi fascinación por el sexo opuesto nunca me ha abandonado. En mayo de 1930, cuando tenía 7 años, mi amada hermana fue atacada por una infección fatal de la garganta. 3 semanas después falleció, dejando a nuestra familia aturdida por el dolor, sin poder creer que la muerte podría golpear a una niña tan joven y vibrantemente viva. Incluso ahora, después de transcurridos 8 años, apenas parece posible que la compañera de juegos de mi juventud puede haber desaparecido. El mes de diciembre siguiente, después de haber estado en cuarentena durante 3 semanas con escarlatina, me levanté una mañana para encontrar mi cuerpo con dolores reumáticos y fiebre. Esto llevó en pocos días a una grave enfermedad cardíaca. Durante 3 meses no pude levantar la cabeza de la almohada. Durante estos largos meses de lucha por sobrevivir, mi madre era mi enfermera, compañera de juegos y maestra. Considerando que mi enfermedad era solo algo temporal, pronto comencé a planificar cómo pasaría mis días al aire libre jugando al béisbol y otros juegos y deportes. Hasta que oí una conversación telefónica en la que mi madre, en susurros, dijo que no podía salir de la cama por lo menos en otro año y medio. Bill me dijo que quedó devastado por esa conversación y tomó una decidida decisión de vivir, a pesar del sombrío pronóstico del médico, para que sus padres no sufrieran la pérdida de los 3 hijos. Desde el principio parecía consciente de que tenía una opción en el asunto, un desafío para un niño de 7 años y revelador de su gran nivel de conciencia. En retrospectiva, Bill reconocía que su grave enfermedad, que comenzó 6 meses después del fallecimiento de su hermana, no fue una coincidencia. Aquellos que trabajaban con familias en duelo observan que los hermanos de niños que mueren a menudo se sienten culpables de permanecer después de que el hermano o hermana se ha ido, o se preocupan por el efecto de la muerte sobre la estabilidad de sus padres y por lo tanto sobre su propio bienestar, y o intentan diligentemente negar la pérdida de sus jóvenes vidas. Un curso de milagros es inequívoco sobre el papel de la culpabilidad. El miedo y la cólera juegan en proyectar desorden o desarmonía dentro de nuestras mentes y en el cuerpo físico, y el papel que el perdón juega en restaurar la mente y el cuerpo a la salud. Cientos de páginas abordan este tema en términos inequívocos. La enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberla pedido, y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas, cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. En su ensayo Bill continúa: el mundo de repente se derrumbó sobre mí. Era increíble que tuviera que yacer preso entre 4 paredes durante aquella aparente eternidad. Poco a poco, sin embargo, me acostumbré a la idea y pronto no me causó terror. La lectura constante y la amabilidad
de los amigos de la familia hicieron que los días pasaran muy rápidamente, a pesar de las recaídas en las que estuve a las puertas de la muerte. Continué progresando hasta que después de 2 años y medio de convalecencia encerrado, di mis primeros pasos en el exterior. Mi primera vislumbre del azul brillante del cielo, después de meses de reclusión, me hizo emitir un suspiro de asombro. En ese momento pensé que era la vista más hermosa que jamás había visto. Me sentía muy inestable sobre mis pies y de hecho tuve que aprender de nuevo a caminar. Mi redescubrimiento del mundo es el más emocionante y vívido de todos mis recuerdos. Estar fuera de circulación me había vuelto muy tímido y me resultaba extremadamente difícil mezclarme con la gente. Desde el principio, Bill estaba naturalmente a gusto en el mundo de lo abstracto, y para él este mundo interior era real, vívido y tan satisfactorio como si estuviera físicamente involucrado. Para él, leer y los amigos de la familia fue lo que hizo que el tiempo volara, pero esa observación es incompleta. No menciona su rica vida interior, dando por sentado y asumiendo muy probablemente, como todos hacemos en nuestros primeros años, que todo el mundo procesa la vida como lo hacemos nosotros y que nuestra propia aproximación a las circunstancias es la norma. Ese no es el caso. Escribió este ensayo antes de saber sobre los diferentes tipos de personalidad, o se habría dado cuenta de que no todo el mundo tiene la capacidad intuitiva fácilmente disponible. Su ser, socializado para estar solo, estaba en realidad de acuerdo con sus tendencias básicas. La gente hoy en día, en particular aquellos con temperamentos sobresalientes, podría encontrar ese confinamiento inimaginable teniendo en cuenta que no había televisores, videojuegos o teléfonos celulares para distraerse. También parece desde nuestro punto de vista que Bill aprendió el arte de rendirse a una edad temprana. Su larga y solitaria estancia en la cama con su introspección forzada facilitó la consecución de una capacidad de aceptación que tendría un gran valor de transferencia a otras dimensiones de su vida. Al igual que, tal como Helen decía, que la urgencia de los tiempos le obligó a practicar el arte del dictado interno antes de lo que un ritmo más lento de evolución espiritual hiciera aconsejable. Parece que el desarrollo espiritual de Bill también se aceleró. Sus años de reclusión tranquila fueron como estar en un monasterio, donde podía examinar pensamientos como ¿quién soy yo? O ¿cuál es el propósito de la vida? Catherine Prescott, amiga que conoció muchos años después, recuerda, era muy lento en reaccionar. En su infancia siempre había tanto tiempo que saboreaba cada momento. No tuvo que apresurarse, de modo que si una cosa pequeña sucedía, siempre estaba alargando el tiempo para hacer que el momento durara. Creo que parte de su sabiduría era la capacidad de vacilar y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Durante la secundaria, Bill se había vuelto a conectar con un amigo del jardín de infantes, Howe, a quien había perdido durante los años de su enfermedad. Simplemente buenos amigos en la escuela secundaria. Ella mantenía una relación con alguien más entonces. Su relación evolucionó a algo más después de la graduación. Ella era su única amiga, reconocida, según toda la información disponible. Sus padres se conocían entre sí y los dos jóvenes fueron considerados definitivamente pareja. En el Día de Acción de Gracias, en 1943, le regaló su alfiler del círculo, en aquellos días considerado casi como un anillo de compromiso. Howe recuerda, yo seguía diciendo, Bill, ¿por qué? ¿Por qué quieres que tome tu alfiler del círculo?
pensando que él diría: «Te amo, quiero casarme contigo». Pero no lo hizo, simplemente dijo: «Porque quiero que lo uses más que nadie en el mundo». Él simplemente insistió en que lo tomara. Sin embargo, yo no perdí la cabeza. Él también era mi buen amigo del jardín de infancia. De todos modos, pensé que si él quiere que lo use, creo que lo usaré. Aunque me sentía un poco incómoda. Volví a la casa del círculo, donde me alojaba como huésped, y esa noche las chicas vinieron a buscarme y me llevaron al frente de la casa alrededor de la medianoche. Los chicos de Lambda Chi, con Bill justo en primer plano, me hicieron una serenata. Me sentí un poco culpable por eso, porque todas las chicas me felicitaban y yo no podía decirles que eso no significaba lo que pensaban que significaba. Estuvieron juntos como un romance de largo recorrido. Estuvo en Depew hasta su graduación en febrero de 1944. Durante el año siguiente y el otoño de 1944, Joe se fue a la Universidad de California en Berkeley. Mientras se preparaba para subir al tren, Bill le dio un ramillete de orquídeas y ella le preguntó por el alfiler de la fraternidad. Permaneció ambiguo y no hizo otro comentario que: «Por favor, usa mi alfiler del círculo». Después de una semana en Berkeley, Joe perdió la cabeza por un joven marine con el que finalmente se casó. Finalmente escribió a Bill hablándole de su nuevo amor y le devolvió el alfiler en primavera de 1945. Joe no tuvo más noticias de él hasta finales de los años 70. Desde nuestra perspectiva actual solo podemos imaginar la situación de Bill. Su novia estaba fuera de su vida. Él había estado sospechando de su homosexualidad latente, pero abrirse a ello era tabú en esa época. Un estilo de vida gay era tan poco apoyado en la sociedad americana que no podía aceptarlo totalmente en su interior. Es posible, sin embargo, que viviendo en una casa de fraternidad en estrecha relación con muchos jóvenes, se permitió ser más honesto en privado sobre sus inclinaciones, una honestidad que había sido demasiado difícil antes. Capítulo 2. La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Bill estaba en la universidad, pero al graduarse fue rechazado por el proyecto debido a su condición de corazón reumático. Así, después de recibir su licenciatura en psicología por Depew en febrero de 1944 y siendo incapaz de participar en el ejército, Bill presentó su solicitud y fue aceptado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chicago para el próximo semestre de otoño. Además de tomar los cursos necesarios para su grado de psicología, también había completado todas las clases de premedicina necesarias. Con la esperanza de ganar dinero para su primer año de la Escuela de Medicina, durante los 6 meses intermedios, Bill solicitó trabajo en la Universidad de Chicago. Fue contratado como uno de los 10 oficiales administrativos que supervisaban varios edificios usados como áreas de prueba para algunas investigaciones altamente clasificadas. Más tarde, aprendió que era una investigación sobre la energía atómica, el proyecto Manhattan. Poco después de ser contratado, fue promovido a la nómina de la facultad y se le dio una oficina privada y secretaria. Una de mis tareas especiales era estar a cargo de un grupo especial de hombres, escribió Bill más tarde, que pasó por varias áreas radiactivas y trató de descontaminarlas. Se requería que llevara un contador Geiger desde el momento en que llegué por la mañana hasta que me fui por la noche. La investigación sobre la energía atómica estaba ocurriendo en varios lugares alrededor del país en ese momento.
siendo la Universidad de Chicago uno de ellos. En una carrera furiosa con los nazis para construir una bomba durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, esta investigación fue el secreto mejor guardado. Más de 100.000 personas participaron en el proyecto en varios lugares, pero la mayoría desconocía su naturaleza exacta y propósito específico, incluido el vicepresidente Truman, a quien se le informó de los detalles del proyecto solo al asumir la presidencia después de la muerte de Roosevelt. Sin embargo, todos sabían que los Estados Unidos y sus aliados estaban unidos en una lucha de vida o muerte con un enemigo formidable. Bill sentía la emoción de este proyecto del que formaba parte, pero al igual que otros, desconocía su propósito o ramificaciones. Solo se le dijo que si estos experimentos no tenían éxito en dar a Estados Unidos la ventaja, podría significar el fin de la civilización occidental tal como él la conocía. Una de las áreas de prueba de la que era responsable estaba debajo de las gradas del estadio de fútbol de la Universidad de Chicago, puesto a disposición para la investigación, porque el presidente de la universidad había eliminado el fútbol intercolegial, pues entendía que era una interferencia para el aprendizaje académico. La primera reacción en cadena en el mundo tuvo lugar allí en diciembre de 1942. Bill, de 20 años de edad, no perdió su sentido de la ironía. Dadas las crecientes tensiones en todo el país y la sensación de urgencia relacionada con su trabajo supuestamente interino, Bill decidió continuar por un año más, dejando atrás la escuela de medicina ese otoño. Las bombas fueron lanzadas sobre Japón en agosto de 1945 y renunció poco después al ver los horribles resultados del éxito del proyecto. Aunque la universidad le había dado a Bill la opción de posponer la entrada a la escuela de medicina para continuar con el proyecto Manhattan, decidió, después de alguna consideración, no inscribirse en absoluto. Así, en el otoño de 1945, sin pensar mucho a dónde ir, se matriculó en la Universidad de Chicago en la escuela de posgrado en psicología, donde el ya conocido psicólogo Carl Rogers estaba empezando a impartir, ignorando lo que la gente sentía acerca de él. Bill estaba confundido y sorprendido cuando Rogers le ofreció una posición de enseñanza casi inmediatamente. Era más joven que casi todos los demás estudiantes y todavía no tenía el máster. Era también el único miembro del personal de Rogers porque no venía de la Universidad de Ohio. Poco después, Rogers lo invitó a participar en la investigación sobre los méritos de su trabajo psicoterapia centrada en el paciente. Este fue un nuevo enfoque de la psicoterapia que enfatizaba la importancia de las relaciones. Específicamente, el enfoque rogeriano se basaba en la consideración positiva incondicional o el amor perfecto y su lugar en el éxito de la terapia centrada en el paciente.